Jesús limpia y sustituye el templo. Segunda parte. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras de por qué haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén, en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba de ellos, porque él conocía a todos, y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Por qué fue destruido el templo de Jerusalén? Es correcto volver a reconstruirlo. ¿Sabías que la Nueva Jerusalén no tiene templo? ¿Cómo sustituyó el Señor el templo consigo mismo? Los judíos aquí mencionados. El apóstol se refiere a los sumos sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo, quienes se muestran solidarios con los vendedores y armonizan con ellos en sus actividades comerciales. En el Evangelio de Juan, los judíos, es decir, los dirigentes del pueblo, aparecen aquí por primera vez como los antagonistas de Jesús. Y lo hacen pidiendo señal o prueba de su mesianismo, como lo hicieron en otras ocasiones, aunque sabían lo que sus actos y palabras significaban. Y le dijeron: ¿qué señal muestras? Estos dirigentes judíos, más que como un acto profético, entendieron la limpieza del templo como una señal mesiánica. No obstante, le pidieron otra que lo confirmase. Por esto no lo arrestaron por alterar el orden, sino que solo le pidieron otra señal de su autoridad mesiánica para hacer lo que hizo. Evadiendo el señalamiento de corrupción que el Señor Jesús les hizo, recurrieron a una argucia legalista, basándose en la prescripción mosaica sobre los falsos profetas. Cuestionaron su credibilidad y pidieron el aval de su misión. Estos que han cometido graves transgresiones ahora piden credenciales. En vez de abandonar su evidente injusticia, se oponen al Señor Jesús. Pero a estos dirigentes, por su incredulidad, el Señor les negó cualquier señal. Sin embargo, les hizo saber el fin de su misión. Y el Señor les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pareciera un reto profético, como quien dice: háganlo y aténganse a las consecuencias. Pero el Señor Jesús no lo dice en un sentido desafiante, sino induciéndoles a hacer lo que les correspondía. Háganlo y veamos qué pasa. Como cuando el profeta Amós les dijo: vayan a Betel y pequen. En los profetas, toda acción de los dirigentes judíos va por cuenta y riesgo de ellos mismos. Los sinópticos dicen que cuando esta generación malvada y perversa le pidió señal, el Señor hizo referencia a la historia de Jonás, aludiendo con ella a su muerte y resurrección. La muerte de Jesús es la señal más evidente de su mesianismo y de su servicio a la humanidad. Su muerte expiatoria y su resurrección eran necesarias para inaugurar el nuevo templo, el cual es su misma persona, y para que la fe y la predicación posterior no fuesen vanas.
El Señor Jesús aclara que Él mismo, como el nuevo templo, es una realidad trascendente. Él es ahora el verdadero templo. Apocalipsis 21:22 afirma que la Nueva Jerusalén no tiene templo, porque el Cordero es su templo. Y el Evangelio de Juan aclara que la única manera de ser verdadero adorador es en espíritu y en verdad. La propia persona del Señor es el nuevo templo debido a su glorificación en la cruz y por su consecuente resurrección. Siendo Jesús el verdadero templo y siendo que el culto judío se había desnaturalizado, el templo de Jerusalén no podía seguir existiendo. Y con la señal de su muerte y su resurrección, el Señor predijo la destrucción del templo de Jerusalén, anuncio que hizo también en otras ocasiones. El evangelista Marcos une la purificación del templo con la maldición de una higuera estéril, indicando la destrucción del templo por falta de frutos, por inútil. El apóstol Mateo relaciona la purificación del templo con la parábola de la destrucción de los viñadores malvados, a quienes el reino de Dios les sería quitado. Y el Evangelio de Lucas enfatiza la profecía del Señor Jesús sobre la destrucción de Jerusalén con la purificación del templo. La purificación profética del templo advierte a los dirigentes judíos que están destruyendo el templo con su corrupción, así como sus antepasados provocaron la destrucción del santuario en Silo y la del templo del Salomón. El diácono Esteban comprendió la crítica situación del sistema cúltico judío y la necesidad de su reemplazo con un mejor pacto. Este nuevo pacto fue instituido con la sangre de Cristo. Su ley será la de Cristo y Él mismo es su mediador. Por esto, la primera comunidad cristiana instaba a salir de la ley y del culto del templo porque no era compatible con la doctrina de Jesús. El culto cristiano es en espíritu y en verdad, sin culto sacrificial y sin institución jerárquica, pues en Cristo se ha centralizado todo. Por esto es incomprensible que algunos protestantes, mesiánicos y judíos nazarenos de hoy anhelen la reconstrucción del templo físico de Jerusalén y la reinstauración de los ritos sacrificiales. Olvidan u obvian la realidad trascendente y divina del templo no hecho de manos, del cual el Señor Jesús es sumo sacerdote. Siendo este templo más elevado, es necesario que el templo material no exista más para dar lugar a lo superior y para que no impida el acceso al verdadero santuario en los cielos. Entonces, ¿para qué retroceder con la construcción del templo terrenal? Solamente al anticristo le conviene que sea reconstruido. Y Jesús dijo: en 3 días lo levantaré. La palabra levantaré es la traducción del griego egeirei, que significa erigir y despertar, lo cual junto a la frase 3 días recuerda la doctrina de la resurrección. Así, la victoria del Señor Jesús sobre la muerte es prueba irrefutable de la veracidad de su misión y por la cual nuestra predicación es persuasiva, útil, fecunda y llena de testigos. El binomio destruir, levantar no conlleva el significado de deshacer y rehacer, sino un sentido sustitutivo, significando: destruyan este y en su lugar levantaré este otro.
El objetivo del Señor Jesús no es devolver el culto judío a su forma original, sino reemplazarlo con la adoración del corazón. Y le contestaron: en 46 años fue edificado este templo. Es evidente que no percibieron el juego de palabras que usó el Señor Jesús entre el templo físico y el templo de su cuerpo. Entendiéndolo literalmente, contrapusieron el tiempo de construcción del templo físico con los 3 días que mencionó el Señor. Sin embargo, este dato sirve para una consideración histórica. Josefo dice que Herodes inició la reconstrucción del templo en el año 19 antes de Cristo y que se finalizó en el año 63 después de Cristo. Quiere decir que esta escena de la purificación del templo ocurrió en el año 27 después de Cristo. Sin embargo, el evangelista Lucas dice que para este año fue que el Bautista inició su ministerio. Por esto, la cantidad de 46 años no ha de ser considerada exacta, sino solo como la expresión de un aproximado. En otro orden de ideas, hay quienes consideran esta cifra como una indicación de la edad de Jesús en ese momento, ya que para el apóstol Juan el templo es Jesús, y que en el capítulo 8, versículo 57, unos interlocutores de Jesús le señalaron que él aún no llegaba a los 50 años. Pero ahora se sabe que el Señor Jesús nació por el año 6 antes de Cristo. Así que para el 27 después de Cristo, en el momento de la purificación del templo, el Señor contaba con unos 33 años de edad. Aunque la tradición considera esta edad para el momento de su muerte, es evidente que el Señor era de una edad mayor cuando murió en la cruz. Los evangelios no especifican la edad de Jesús al morir, solo calculan su edad al iniciar su ministerio. Y el apóstol Juan aclara que el Señor hablaba del templo de su cuerpo. La palabra templo aquí es la traducción del vocablo griego naos, que hace referencia al lugar santísimo en el templo de Jerusalén. A causa de la mutua habitación permanente entre el Padre y el Hijo, el Evangelio de Juan utiliza el mismo vocablo naos para el cuerpo de Jesús. Es el cumplimiento de la profecía de Zacarías 6, 12 y 13, que anunciaba que el Mesías construiría el templo de Jehová, llevando su gloria y sentándose en su trono. El cuerpo de Jesús es el lugar desde donde Dios se manifiesta plenamente, por lo cual su cuerpo es el único templo auténtico, el único centro del verdadero culto. Recordemos que ya en el capítulo 1, versículo 51, Jesús sustituyó a Betel como la casa de Dios. Esta idea del cuerpo como templo pasó a ser una doctrina en la iglesia, aplicándose en los creyentes el mismo significado y acción de Jesús. De esta manera, nosotros pasamos a ser también templo suyo, manifestándose Dios a través de y desde nosotros. El apóstol Pablo especifica que los creyentes somos el templo del Espíritu Santo. Y Apocalipsis 13:6 indica que el tabernáculo consiste en los que tienen su morada en el cielo, es decir, los creyentes. Hasta los libros apócrifos apuntalan este hecho. Enoc, las Odas de Salomón, Eclesiástico, hablan de la habitación de la sabiduría entre los hombres e indican la morada del Logos en el hombre. No obstante,
La iglesia, aunque es el cuerpo de Cristo, no es el verdadero templo de Dios. Ahora bien, hay quienes que por manejar criterios gnósticos confunden el concepto bíblico carne con el cuerpo. Esta confusión hace que muchos menosprecien su cuerpo como malo y no creen que el Espíritu Santo pueda morar en ellos. Pero las doctrinas de la sanidad divina, de la resurrección de los muertos y de ser templo del Espíritu Santo indican el alto valor que Dios da a nuestros cuerpos, creación suya que Él vio que era buena. Es pues que el Señor reivindica su creación al devolver a nuestro ser el estado primigenio de templo suyo, condición perdida a causa del pecado. Aunque ciertamente en algunos momentos el concepto bíblico carne se identifica con el cuerpo o con los deseos del cuerpo, no es nuestro cuerpo lo propiamente malo, sino nuestra tendencia hacia el mal por causa del pecado. Por otro lado, a la iglesia se le conoce como el cuerpo de Cristo, como una analogía que explica la dinámica de los dones espirituales en la iglesia y el señorío de Jesucristo sobre ella. No obstante, hay quienes malinterpretan esto, diciendo que el cuerpo resucitado de Jesús es la iglesia, o bien que Jesús resucitó en la iglesia, negando de esta manera su resurrección física. Pero el Señor Jesús resucitó en su propio cuerpo y por su resurrección fue creada la iglesia, de la cual Él es la cabeza y a través de ella Él sigue haciendo bienes a los hombres. Y cuando Jesús resucitó, los discípulos se acordaron de esto. En el preciso momento, el acto de echar a los mercaderes resultó enigmático para los discípulos. Pero después de la resurrección del Señor, el Espíritu Santo que había descendido sobre ellos les recordó todas las cosas que el Señor había dicho y les ayudó a entender cada episodio por separado a la luz de la totalidad del ministerio de Jesús. Así, todos los sucesos de la vida del Señor son reinterpretados teológicamente y los criterios estrictamente históricos dan paso a los objetivos de fe propios de la predicación. Por esto, el apóstol Juan aclara que el Señor hablaba del templo de su cuerpo y nosotros ahora notamos la sustitución del templo material con su misma persona. Y entonces los discípulos creyeron a la Escritura. Los primeros cristianos denominaban Escritura a la ley y los profetas, es decir, a lo que hoy nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Pero usaban la versión griega llamada Septuaginta, que incluía lo que hoy los protestantes consideramos como libros apócrifos o deuterocanónicos. Pero también hacían uso de pasajes de otros libros no incluidos en la Septuaginta, por ejemplo el libro de Enoc. Fue después de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo que los rabinos descartaron los apócrifos por tardíos y extranjeros y establecieron el canon del Antiguo Testamento tal como los protestantes lo conocemos hoy. Y entre los anuncios del Antiguo Testamento está Salmos 16:10 que declara la resurrección de Jesús. Y respecto a la purificación del templo, está Salmo 69:9 y Zacarías 14:21. Con la guía del Espíritu Santo, tras la Pascua y resurrección, el recuerdo de este episodio amplió la comprensión que los discípulos manejaban sobre Jesús como el Cristo, y ya no solamente entendían la Escritura al estilo de Jesús, sino que la creyeron
como creían en Él, que es la palabra hecha carne. Lograron ver la intrínseca conexión entre lo dicho por las Escrituras y lo dicho y hecho por Jesús, alcanzando ellos también la auténtica interpretación de la Biblia. Y creyeron a la palabra de Jesús. No solo creyeron a las Escrituras, que es el Antiguo Testamento, sino que le creyeron al Señor Jesús. Y es el Nuevo Testamento el que contiene las palabras del Señor Jesucristo. Los cristianos, pues, debemos tomar cada palabra del Señor como la expresión de su voluntad y debemos estar pendientes de ella, listos para correr y ejecutar su palabra. En el día de la fiesta de la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura precedía a la fiesta de la Pascua, y al ser continuas, pasaban como si fuesen una única fiesta, tanto que el evangelista Lucas las hace equivalentes. Y todo lo ocurrido durante estos días de fiesta tuvo una resonancia nacional, pues todos los peregrinos contaban a sus coterráneos lo acontecido. Pero es lo que continúa, lo que ocurrió el propio día de la fiesta de Pascua. Al ver las señales. Mateo 21:14 dice que después de la purificación del templo se acercaron ciegos y cojos al Señor y Él los sanó. Y el apóstol Juan dice que entre los que presenciaron estas señales había galileos, a quienes, por ser testigos, solo les restaba que creyeran firmemente en Jesús. Muchos creyeron en su nombre. Creer en su nombre evidencia una fe auténtica, la cual es resultado de las señales que confirmaban su calidad de Mesías. Todo lo que el Señor hizo motivó a muchos a adherirse a Él, en contraposición a la ceguera hostil de los dirigentes judíos, ante quienes Jesús siempre se rehusó a hacer señal. Sin embargo, a continuación, el apóstol Juan aclara que esa fe, aunque auténtica, estaba mal enfocada, porque Jesús no se confiaba de ellos. La reserva de Jesús ante los que creyeron en Él radica en su capacidad de juicio, que no se deja llevar por lo que ve ni por lo que oye. Esta fe de los que creyeron es mejor que la incredulidad de los dirigentes judíos, pero solo fue entusiasmo y no satisfizo la gloria de Jesús. Quizá también fue resultado de un interés mezquino en la sanación o en el milagro, sin interesarse en la persona del Señor Jesús. No le llegaron a reconocer como el Hijo de Dios tal y como Él lo demostró en el templo, sino tan solo como alguien capaz de hacer milagros. La fe que el Señor Jesús espera es en su persona, realice Él o no un milagro. Él conocía a todos. Jesús posee conocimiento divino y no se deja engañar por las apariencias, entre ellas la apariencia de fe. Jesús no responde positivamente a la adhesión que muchos le muestran, porque su interés en Él es meramente instrumental. Conociendo sus motivos, no considera válida su fe. La religión basada en rituales no permite a la fe desarrollarse. Por eso, el templo como institución debía desaparecer para permitir el despertar de una fe viva en el hombre. En las personas hay expectativas meramente terrenales: poder, dominio, juicio, discriminación, intereses, cosas a las que las personas no renuncian, sino que solo maquillan. Pero nada de esto corresponde en absoluto con la gloria del Señor.
Él no se deja impresionar con las lisonjas humanas. Él sabía lo que había en el hombre. Según una leyenda, un tal Apolonio de Tania, uno con el que algunos incrédulos de hoy comparan a Jesús, adivinaba los pensamientos de la gente. Y la tradición judía cuenta de algunos rabinos que de la misma forma supieron las intenciones de otros. Pero el Señor Jesús no lo sabe de manera casual, adivinatoria, deductiva o superficial. Su conocimiento es profundo, completo, integral e incluso biográfico. Lo suyo no es una capacidad adquirida o aprendida, tampoco es por traspaso de información, sino que le es inherente. Es del tipo de conocimiento que solo le pertenece a Dios. El Señor Jesús sabe la problemática que hay al creer y confiar en Él, de la decisión y firmeza que se requiere, y sabe también de nuestra pusilanimidad, miedo, deslealtad e inconstancia. El Señor sabe de nuestras inseguridades y de nuestra informalidad constante. Sabe que dependemos de las influencias externas e internas que modifican nuestra capacidad para creer y confiar en Él. Él sabe de nuestra capacidad de hacer el mal y de nuestras fuertes esperanzas de salvación, así como lo torpe y lento de nuestra comprensión. Y aún sabiéndolo, no duda en encomendarnos la obra de predicación, pues sabe que muchas veces ni sabemos lo que hacemos, por lo que necesitamos ser perdonados por Él hasta 70 veces 7. Pero para el Señor no somos una suma de males irredimibles, sino que su amor por nosotros y su deseo de deleitarse con nosotros hace que valga la pena luchar por nosotros de manera radical.